Hola, buenos días. Mi nombre es Karina Pizarosa y estamos en esta sección que se llama Escuchando a los que saben. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a la profesora agregada doctora Rosario Martínez, que pertenece a la Clínica Médica C y es la jefa por la Clínica Médica C, la coordinadora, perdón, por la Clínica Médica C de la unidad de hemostasis y trombosis del Hospital de Clínicas. Le vamos a hacer algunas preguntas acerca de la tromboprofilaxis, que es un tema del que ella sabe mucho de muchos temas, pero en esta oportunidad vamos a aprovechar para hablar de ese tema. Rosario, primero, muchas gracias por acceder a participar y queremos hacer las primeras preguntas que son, ¿qué es la tromboprofilaxis y por qué es importante? Bueno, buenos días a todos. Karina, es un placer poder compartir contigo esta actividad y bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, tenemos que definir qué es la tromboprofilaxis y bueno, como la palabra lo dice, es el evitar que se formen trombos a nivel de la circulación. Tenemos trombos a nivel de la circulación arterial y trombos a nivel de la circulación venosa. En esta oportunidad nos vamos a referir a la prevención, o sea, la profilaxis de los trombos en las venas, fundamentalmente en los miembros inferiores, lo que constituye la trombosis venosa profunda, y en el árbol pulmonar, lo cual la enfermedad se llama tromboembolismo pulmonar. Debemos tener en cuenta que el 60% de los eventos tromboembólicos venosos ocurren en el paciente hospitalizado o posterior a su hospitalización, ya sea por patologías médicas o por patologías quirúrgicas en los posoperatorios. Entonces, ¿por qué es importante la tromboprofilaxis? Porque si nosotros la instauramos precozmente en el paciente que ingresa, vamos a evitar muchas muertes y muchas morbilidades por esta enfermedad. Muchas gracias y te queremos preguntar, ya dijimos qué es y por qué, y ahora queremos saber la pregunta tal vez más importante, que es ¿quiénes deben recibirla? O ¿cómo podemos saber nosotros quiénes deben recibirla? Bueno, perfecto. Una vez que el paciente ingresa, lo que debemos hacer es pensar, ¿este paciente tiene indicación de recibir tromboprofilaxis? Entonces, para eso nos vamos a valer de los scores de riesgo, que obviamente no se tienen que aprender los scores, sino los bajan en una aplicación en sus teléfonos, y entonces lo que nos va a decir es si el paciente tiene riesgo para esta enfermedad o no. Tengan en cuenta que en el paciente hospitalizado, ya el hecho de estar en reposo ya es un factor de riesgo para la enfermedad. Y la patología tanto médica, inflamatoria, infecciosa o una intervención quirúrgica ya es un factor también adicional. Entonces, yo diría que la gran mayoría del paciente que ingresa va a tener esta indicación. Primero, vamos a tener que descartar si no tiene contraindicación para recibir. Y las contraindicaciones fundamentales es la presencia de un sangrado activo o que el paciente tenga una patología que le determine un sangrado o que tenga mucho riesgo de sangrado, por ejemplo, por una intervención quirúrgica determinada. Entonces, vamos a hacer los scores y fundamentalmente nosotros utilizamos el score de Padua en el paciente médico con una patología médica y el score de Caprini en el paciente que ingresa por una patología quirúrgica. Hay muchos scores y ustedes pueden utilizar el que más les guste, el que más tengan el que les determine mayor empatía para realizar. Bien, ¿y qué tipos, cuáles son las opciones que tenemos disponibles con respecto a la tromboprofilaxis?
Bueno, las opciones son la tromboprofilaxis mecánica y la tromboprofilaxis farmacológica. Dentro de la tromboprofilaxis mecánica, las opciones son o las medias de compresión graduada o la compresión neumática intermitente, o sea, las botas de compresión neumática intermitente. Si bien no hay muchos trabajos de investigación que avalen la eficacia de estos dispositivos, se asume que es mejor que nada. Hay trabajos, pero trabajos pequeños, con números pequeños. Y en el caso, ¿cuál es mejor? ¿Las medias de compresión graduada o las botas de compresión neumática intermitente? Las botas serían mejor que las medias. Pero si no contamos con las botas, obviamente que vamos a utilizar las medias. Hay que tener en cuenta que estos dispositivos tienen contraindicaciones para su uso y tienen su indicación sobre todo cuando no podemos utilizar la tromboprofilaxis farmacológica porque el paciente tiene contraindicación para la misma. Y las contraindicaciones de estos dispositivos serían las úlceras de piel o las lesiones, las soluciones de continuidad que pueden haber en la piel, la presencia de arteriopatía obstructiva de miembros inferiores, la presencia de bypass arteriales y en el paciente que tiene un ACV con una plegia del miembro, tampoco deberíamos usar las medias de compresión, las medias de compresión graduada, ya que le podrían determinar isquemia en la piel y lesiones en la piel, de continuidad en la piel. Muy bien, y con respecto a la tromboprofilaxis farmacológica, para ahondar un poquito más en ella, ¿qué fármacos y a qué dosis se utilizan? Bueno, en cuanto a la tromboprofilaxis farmacológica, que como dijimos, va a ser de elección en el caso de poder usarla. Los fármacos que tenemos a disposición para ella son la heparina, y dentro de la heparina no fraccionada, y la heparina de bajo peso molecular, que la más conocida es la enoxaparina, pero también está la fraxieparina, la nadroparina, pero bueno, recuerden la enoxaparina, y en cuanto a otros fármacos que se utilizan en algunos pacientes hospitalizados, son los anticoagulantes directos. Estos últimos los reservamos prácticamente para un grupo de pacientes que son los que van a ser sometidos a cirugía ortopédica de reemplazo de cadera o rodilla, solamente de reemplazo, no sirven para los pacientes que tienen una fractura de cadera y tampoco para otro tipo de intervenciones traumatológicas. Fundamentalmente en el paciente de cirugía general y en el paciente médico vamos a utilizar las heparinas de bajo peso molecular, la enoxaparina. ¿Y a qué dosis la vamos a utilizar esta? Es una dosis fija de 40 miligramos por día subcutáneo, por día, o sea que es diferente a la dosis de anticoagulación, es una dosis de tromboprofilaxis. Y con respecto a eso, y capaz que centrándonos en la enoxaparina, cuando la vamos a indicar, al momento de indicar, de hacer la indicación, de escribir en la historia, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, antes de indicarla tenemos que ver, bueno, obviamente, como habíamos dicho, si tiene contraindicaciones para recibirla, si tiene un sangrado en curso, y además nos vamos a fijar en la función renal, le vamos a calcular el clearance de creatinina, porque si el paciente tiene un clearance de creatinina
menor de 30, debemos disminuir la dosis que le vamos a administrar a la mitad. Y otro estudio que le vamos a tener que pedir al paciente, que habitualmente entra dentro de la valoración general que le hacemos al paciente cuando ingresa, el hemograma. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo está el recuento plaquetario, porque justamente una de las contraindicaciones de la tromboprofilaxis farmacológica es la plaquetopenia por debajo de 50.000. Entonces, esas cosas son las que nos vamos a tener que fijar, y además el tratamiento con heparina puede determinar el HIT, que si bien con las heparinas de bajo peso molecular es muy raro, con las no fraccionadas puede darse, pero de cualquier manera lo debemos de tener en cuenta. ¿Algún comentario final? Y bueno, una cosita que me quedó de la pregunta anterior es en el obeso. Si en el obeso tenemos que cambiar la dosis, esto es un tema discutido, pero hay quienes dicen que no, que se deben mantener las dosis esas estándar, y hay quienes dicen que habría que ajustarlo al peso, y ahí le daríamos 0,5 miligramos kilo día. O sea que si el paciente pesa 120 kilos, le haríamos 60 miligramos subcutáneo por día, y así sucesivamente. Pero bueno, hay diferentes planes para el obeso y diferentes criterios. Y bueno, y como comentario final les diría que en el paciente que, como dijimos, es una enfermedad que ingresa, la enfermedad tromboembólica venosa es frecuente, es grave porque puede determinar una alta morbilidad y mortalidad, que cuando ingresa debemos pensar en esta enfermedad y instaurarle, de estar indicada, una tromboprofilaxis adecuada, preferiblemente farmacológica y xenomecánica, justamente para evitar la misma y disminuir la muerte intrahospitalaria. Muchísimas gracias, Rosario, por tu tiempo y por todos los conceptos que nos diste. Fuiste sumamente clara. Muchas gracias a ti, Karina.